Bueno, y vamos a hablar sobre La Franja Amarilla del autor colombiano William Ospina. Uno de los temas más importantes que ataca este ensayo de William es por qué Colombia, teniendo tantos recursos, teniendo tantas riquezas, no avanza. Entonces, primero que todo, pues empecemos con una pequeña pregunta, que no es tan pequeña en lo absoluto. ¿Qué creen que impide que Colombia avance como sociedad? Bueno, el problema de la sociedad colombiana, digamos que no es solo uno, por así decirlo. Hay varios, hay varios ítems dentro del propio problema Sí. que pues hacen que la sociedad colombiana digamos que no avance, pero también hay que definir avanzar en qué. Culturalmente, socialmente, económicamente, políticamente. Entonces, yo creo que no sé si alguno quiera como empezar por algún tema y vamos mirando a ver qué podemos hablar sobre estos problemas, como tal para puntualizar el problema colombiano. Pues que, bueno, de cierta manera, con William también se muestra como realmente sí es un compendio de problemas. Y lo sitúa realmente desde la colonización y también todo este tema que hubo con las colonias y que pues, realmente esa cultura de, de esto no es mío se siente desde esa época, como pues la corrupción era súper normal y se crea esta rama de oligarquías que ha tenido poder incluso desde antes de la liberación de Colombia y que su poder aún es vigente 200 años después y cuyo poder no ha cesado. Es algo que ha sido una constante y que ha perpetuado la, la inequidad de poder en el país. Y creo que ese es, para empezar, es uno de los principales problemas. Y también que fue el que siento que también generó una avalancha de cosas, porque a raíz de eso, pues también ocurrió este tema con Jorge Eliezer Gaitán, Sí, que desencadenó todo 5 décadas llenas de violencia, conflicto y de muertos y muchas cosas. ¿Qué dices tú? Bueno, yo lo que comparto con William Ospina es como la queja de los políticos. Siempre menciona que siempre había unas perdón, un conjunto de familias que han gobernado históricamente Colombia desde su creación, la República Colombiana. Y de hecho, si ves, esas familias se quejan del país que han creado durante décadas. ¿A qué se quiere decir? De que los ricos, los que han moldeado el país, que es lo que él dice, se sienten apenados de ser colombianos. Y más que un sentido de identidad de que soy colombiano, es como que lo mío, mi cultura, mis tradiciones son peores que las europeas, que en general el exterior. Entonces, critica cómo, a pesar de que esas familias han creado un ambiente para ellos, donde se han enriquecido a costa de los demás mediante la fuerza política del gobierno, eh, a pesar de eso, em, no sigue siendo un ambiente ni para nosotros ni para ellos como familias controladoras, bueno, que han estado históricamente en la política. sí es bastante interesante, digamos, ese tema de las oligarquías y de la falta como De sentido de de pertenencia. sentido de pertenencia con la cultura colombiana, porque si nos ponemos a pensar, yo siento que de todos los presidentes que han tenido Colombia, mm, desconozco el dato, digamos, es inventados propiamente dicho, pero yo creo que todos han salido del país y han viajado a Europa y han estado en otros lugares. Y me parece interesante y de pronto podemos analizarlo desde este punto de vista, que ellos mismos han creado el propio caldo de cultivo para para poder seguir manteniendo su poder. Entonces, ellos crean el caldo de cultivo para el problema como tal, digamos, vamos a hablar en términos políticos y sociales de Colombia, para después venir y prometerte la solución y para que el pueblo para que el pueblo crea en esa legitimidad que ellos prometen.
Entonces me parece interesante eso de William Ospina, como atacando la oligarquía, no como tal a personas, sino como tal a la estructura de oligarquía y de dominación política de Colombia. Hay un comentario que en alguna ocasión escuché en una conferencia de Jaime Garzón en los videos que quedan de él, donde comenta que la clase rica, la clase alta se cree en ingleses, la clase media se cree en estadounidenses y la clase baja se cree en mexicanos. Entonces siento que esta falta de pertenencia que se ve en las élites también se refleja en la propia sociedad colombiana y cómo nos sentimos fuera de fuera de nuestra propia identidad y nos creemos que pues, o sea, el colombiano, esto no es colombiano, sino como que nos creemos que nuestra cultura como tal es de bajo perfil y preferimos sentirnos de otra cultura. Total, total. Sí, entonces sí sé cómo reflejado eso, siento. Y también que no podemos dejar a un lado el tema de que el político nace de la sociedad colombiana. El político colombiano nace de la Nace, sociedad sí, colombiana. O nace sea, en no, eso. no, no viene del extranjero y se impone acá. Nace de la sociedad colombiana. Y el político es un reflejo, quieran o no quieran, digamos que podemos después hablar de los problemas de la democracia, de la representatividad. Pero quieran o no quieran, el político refleja lo que es la cultura y la sociedad del país. Venga, hablando de eso, recordando un poco la charla del anterior podcast, en la cual se comentaba un tema de ¿el individuo es individuo o es formado por su sociedad? Sí, Entonces, volvemos a eso, o sea, estamos formados nuestras acciones están formadas por nuestro entorno y cómo conocemos nuestro entorno. sí. Entonces, no estamos muy ligados a eso. Bueno, saliendo un poco de este tema, esa falta de identidad, ¿creen que perdón, todo esto, ha prolongado la crisis o nos hemos acostumbrado a vivir en esa crisis y ya se nos hace súper cotidiano estar ahí? Y vuelvo a lo que mencionaba al inicio, yo siento que va a sonar bastante, eh, un poco feo, pero nos han, digamos, lavado el cerebro para que ya nosotros estemos en una cultura en la que ya nos normalicemos bastantes cosas, normalicemos pobreza, normalicemos inflación, normalicemos que el político suba y no haga las cosas, normalizamos todo eso. Sin embargo, siento que más allá de eso, la sociedad colombiana tiene un punto muy importante a su favor y es que cada vez más se deja de creer tanto en los políticos. O sea, ya tú vas, digamos, en el imaginario común, en las casas comunes, y tú ya ves que siempre hay críticas a ciertos esquemas políticos y a los presidentes y a los alcaldes. Siempre van a haber críticas. Entonces, ya como que la sociedad colombiana no se está creyendo que el político es la panacea. Y me gusta eso. Me gusta que ya el colombiano de a pie pueda darse cuenta que sí está el presidente, que sí está el alcalde, que sí está ese gobernador, pero que tampoco es la panacea. Y no buscando justificarlo, sino buscando, de cierta manera, saber que no puede solucionar más allá de lo que, digamos, se le permite, y que no puede, digamos, entrar en un aspecto que es muy importante, que es el aspecto de la corrupción. Porque muchas veces, y yo siento que también es responsable decirlo, que muchos políticos que suben, digamos, si alguno de los tres sube pues algún cargo político, pues no creo que lleguemos con esas ganas de robar Pero de cierta manera nos corrompemos. Poder corromper. Es que es complejo. De cierta manera nos corrompemos. Y también, y ahí voy a meter un poquito un comentario sobre un problema que veo en la democracia representativa, es como de la noche a la mañana una persona pasa a ser el cuerpo místico de un municipio, de un departamento y de una nación. De la noche a la mañana ya pasa a ser Gustavo Petro, a ser el señor presidente de la República de Colombia que nos representa a todos. Y ser Colombian. Exacto, entonces ese es un problema de la democracia representativa, que de la noche a la mañana cualquier persona,
cualquier persona, y obviamente no me voy a meter en cuestiones de meritocracia ni nada, pero cualquier persona, hasta cualquiera de nosotros, sí. ¿Sientes que concentra demasiado poder? A ver, es que el tema de la concentración de poder yo no lo miro acá en Colombia muy como importante. Siento que concentración de poder, digamos, hay en El Salvador, por ejemplo, con Bukele, eso sí me parece bastante, poquito absolutista. Pero acá en Colombia sí tenemos un sistema en la medida de lo posible descentralizado. La verdad, yo sí en eso no tengo como mucha inquietud. Que de hecho muchas personas también critican que por el hecho de estar tan descentralizado, digamos, el poder político, muchos proyectos y muchas reformas y muchas leyes no se dan porque, pues como todos sabemos, cualquier cosa que quieran hacer los alcaldes, cualquier cosa que quieran hacer los presidentes, tienen primero que pasar por la rama legislativa. Entonces, ese contrapoder que, que parece un oxímoron, ¿no? Porque el contrapoder es del mismo poder. Entonces, como que limita que se lleven a cabo las reformas. Por ejemplo, en la universidad estaban gritando con capuchas y eso por la reforma, que porque no se pudo, porque no se aprobó en el Congreso. Entonces, por el simple hecho de también estar descentralizado, digamos que puede generar, o sea, ¿quién no soy yo a una persona, pues, que pueda juzgar una reforma sea buena o mala? Pero, pues bueno, ese es el comentario de la descentralización. Bueno, yo quería comentar sobre lo que dice William Ospina sobre la cultura colombiana y lo contrasta también con la cultura francesa. Y él dice que la revolución francesa, perdón, no se puede heredar los ideales de una revolución francesa, de una revolución, hay que vivirla. Entonces yo no puedo, eh, de hecho Colombia nace gracias a la revolución francesa, gracias a sus ideales, Sí, por Nariño también. por eso. Entonces, su principal argumento es que él dice que Colombia, bueno, en general los países no pueden copiar a otros países, que en eso no estoy muy de acuerdo. Y él da argumento de que desde el inicio, a pesar de que nacemos de los mismos ideales, como república, la cultura colombiana es eh, de solo recibir, eh, recibir. En cambio, los franceses como cultura son más eh, belicosos, no sé cómo decirlo. De que si están en desacuerdo con algo, Revuelta. revuelta. Que eso, no quiero entrar a la discusión de que los derechos, bueno, el Estado de Derecho, de que los derechos es una ganancia de libertad, pero lo que sí se va a ver es su cultura de que si están en desacuerdo con algo, lo dan a conocer, que eso no pasa en Colombia. Pues sí pasa. Solo que, o sea, tenemos que ya estar muy hastiados para llegar a ese punto. Y de hecho, creo que el evento más importante de la historia de Colombia donde se venció eso fue el mismo Bogotazo. Y es, y no es que con los colombianos no seamos belicosos ni nada de ese estilo, pero, o sea, somos muy, o sea, la historia de los últimos 70 años de Colombia es pura violencia, es pura asesinatos, magnicidios, muchas cosas. En pro de una revolución. En un principio fue en pro de una revolución, pero después Sí. esa revolución se convirtió en un negocio. Problema es que, ¿para qué revolución? Porque volvemos al tema de Hugo Chávez, por ejemplo. Hugo Chávez era un revolucionario y traer ideales y eso, ¿y para qué? Para montarse al poder. Entonces, y aquí traigo una frase de lo que decía Mao, el poder está en la boca del fusil. Es verdad. Cualquier persona que use medios violentos o medios mm, que también son llamados medios políticos, cualquier persona que use la fuerza para imponer algo, ya está hablando de poder. Entonces, por eso, cuando a mí me vienen a decir que revolución y que rompamos los transmilenios y que cerremos la universidad y vamos a romper vidrios y vamos a eso, yo siento que no tiene un efecto, un efecto importante.
en lo que nosotros queremos cambiar. Y también mencionabas lo de la Revolución Francesa. Pues bueno, la Revolución Francesa se nos ha vendido como la revolución que nos cambió la vida, que nos dio libertad, que nos dio los derechos, que nos dio nuestros estados, nuestros himnos. Pero vi que una parte muy importante de lo que dijo Camilo es que cada nación vive su propia revolución y no podemos heredar los valores de una revolución que no es nuestra. Sí, eso sí es correcto. Entonces, como que al intentar rehacer los valores de la Revolución Francesa, que fue súper violenta, nos estamos olvidando de nuestro propio contexto y que no es necesario ser violentos para tener una revolución. Sí, totalmente. Totalmente porque, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién se levanta para hacer una revolución armada? ¿El propio pueblo o tiene que haber siempre un líder? Claro. Tiene que haber siempre un líder. Entonces, cuando nosotros metemos a un líder, ya nosotros tenemos por sentado de que si llega a dar, por así decirlo, a dar éxito ese proceso de revolución con armas, el líder es el que se va a imponer. Pasó, por ejemplo, en Venezuela. Si llegaba, digamos, María Corina, eso se va a imponer ahora María Corina. Bueno, no estoy metiéndome en mejor o en peor, pero lo que sí quiero puntualizar es que sí o sí, el poder siempre va a seguir existiendo, bueno o malo, cuando se utilizan medios violentos. Y otra cosa, todos los colombianos quieren revolución, todos los franceses querían revolución, o solo un grupo pequeño de pensadores, de ilustrados, querían esa revolución. Porque ahí volvemos con lo mismo, o sea, es totalmente correcto decir que todo un pueblo quiere el cambio. ¿Cuál sería el papel de la educación en una sociedad que quiere una transformación? La educación es el principal, yo creo que el principal motor de la sociedad, porque la educación es aquella que te modifica la cultura, que yo siempre estoy a favor de los movimientos culturales. Yo digo que la base de cualquier cambio tiene que estar en la cultura, siempre. Sí. Y la cultura se modifica con educación. Y educación de calidad, no educación, pues bueno, ya no entrando al tema, digamos, del sistema educativo actual, que es monopolizado, por así decirlo, en gran parte por los gobiernos. Pero gracias a la educación es que nosotros podemos tener cada vez más conciencia. Y esta, como por así decirlo, frase que siempre dicen las personas de izquierda, que es que no, nos quieren tener dominados, que nos quieren tener dormidos, sí, que ingenuos, que no sepamos de educación, de cultura. Yo compro esa frase. Me gusta porque es cierto. Entre menos sepa la población, menos sabe lo que de verdad es la realidad, sí, Sí. totalmente. Entonces, ¿qué quieres opinar sobre la educación? Mm, No. no. Pero bueno, sí, la educación al final de cuentas lo que era es que más personas adquieran ese sentido revolucionario, más personas quieran crear esa transformación. Sí. Pero me queda una pregunta, en ese caso, ¿no sería necesario un líder tampoco? A ver, los líderes. Porque igual, o sea, al menos lo que he visto en la historia, es que, de cierta manera, aunque sea un movimiento de no sé cuántas personas, al final se pone como una voz de representación a sus ideales. Y el poder, de cierta manera, de ese pensamiento se concentra en esa persona. Para mí el mayor ejemplo de que no se necesita un líder es el mismo idioma. O sea, no hay nadie, bueno, sí lo hay, que es la RAE, pero eso no significa que yo pueda decir parce o cualquier palabra de cualquier líder colombiana. O sea, no hay un líder que lo represente, el idioma español, el idioma colombiano, sino es simplemente el crecimiento, la evolución de la De la cultura. lengua, sí. El propio idioma es anarquista. Sí, El idioma no lo manda nadie. pues el idioma es como un ser vivo. Sí, la lengua es un ser vivo que se va modificando, que ahora ya no decimos padre, sino que pasamos a decir papá. Y ya no decimos papá, sino que decimos solamente pa, o ma, o mami, o papi. O cuche. Exacto.
nadie te puede obligar por la fuerza a no decir esa clase de palabras. Por eso también cuando surgió esto del lenguaje presuntamente inclusivo, lenguaje es lenguaje. Tú con lenguaje, o sea, ¿cómo me incluyes a mí por medio del lenguaje, por ejemplo? El lenguaje es lenguaje, el lenguaje es lenguaje. Ahora, de lo que sí estoy en contra, lo que sí estoy en contra es de que un político venga y te diga que por ley, que la ley ahora va a amparar a que tú tienes que ahora referirte a cierta persona de esta manera, con una E, con una... No, eso no se puede No, hacer. no, eso iría directamente con el derecho de libre expresión. Claro. Digamos, yo personalmente no estaría de acuerdo en usar el lenguaje inclusivo, pero no estoy en acuerdo de que por ley tampoco se prohíba hacer eso. Se prohíbe, claro. Pero, digamos, en un caso utópico que no va a pasar probablemente, de que de repente toda la población empieza a hablar así menos yo, pues ahí ya es un problema mío y yo tendría que adaptarme a ese lenguaje. Fíjense, o sea, las figuras de poder dentro de la sociedad, como nosotros como humanos, siempre, de cierta manera, siento que siempre van a estar. Y así como los grupos, nos gusta sentirnos que pertenecemos. En el caso, por ejemplo, donde digamos que la gran mayoría de personas no hablaran con con estos términos inclusivos, tú preferirías estar, aunque fueran minorías, con un grupo que no lo hiciera, porque te sientes más cómodo, te sientes más a gusto, te sientes incluido. Y lo que pasa con los grupos es que siento que al final siempre hay como voces que suenan más que las otras. Y eso es lo que voy con los liderazgos, que esas voces terminan representando a las otras y terminan adquiriendo el poder de representación de las otras. Sí. Entonces, se me hace muy raro pensar que, aunque sea una revolución ilustrada, no tenga líderes. No, es que, a ver, o sea, sí tienen que haber líderes, pero lo que yo critico es el uso de la fuerza. Ah, Yo sé, o sea, los líderes sí tienen que haber, por Dios, o sea, si Marx sacó el manifiesto comunista, Marx es el líder, o por lo menos el que origina eso, ya luego Stalin viene y agarra eso y él es ahora el líder. Usos políticos, uso de fuerza, no me voy a meter en eso, pero sí siempre hay, digamos, referentes, como por no usar la palabra líder que lo metemos un poquito al término, al campo político, pero sí hay ciertos referentes que nosotros podemos decir, bueno, esta persona dice esto, entonces me gusta cómo habla esta persona, me gustan los ideales de esta persona, voy a seguir yendo. Y así cada vez parece como una telaraña, una red de estas modernas de multinivel. Me parece así, uno empieza con algo. Sí, uno empieza con algo y ya después se van metiendo más personas y se van metiendo más personas a ese pensamiento y eso. Por Dios, el cristianismo. Jesús. esos. Luego 12 apóstoles. Y mira dónde estamos. La gente feliz Felicidades con el nuevo papa. sí, o sea, pero y no es malo, o sea, no, obviamente no es malo. Cada persona está en su plena libertad de elegir lo que piensa y de elegir la manera en que se expresa y de actuar siempre y cuando pues respete la vida del otro. Sí. 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 Pues lo de William Ospina me parece interesante porque es un pensador que al menos ataca, no de forma frontal me parece a mí, pero sí ataca la oligarquía. Al menos ataca la oligarquía, ataca el decir que siempre son los mismos los que nos representan. Me gusta eso, que ataque la oligarquía. Y Pero a también, mí me gusta atacar es de raíz. O sea, atacar el hecho de que, ¿por qué? Y pasó en el Frente Nacional, que también se toca ahí en ese texto. Se duopolizó la política, sí, o liberales o conservadores. ¿Y quién eligió eso? Ellos mismos. ellos mismos lo.
¿Lo manejaron y lo eligieron? Y lo eligieron como a beneplácito de ellos cada 4 años. Vamos a, mm, a poner, a poner, a poner los dirigentes como ellos quieren. Y así vamos a acabar el conflicto. 3 veces. Sí. Bueno, ¿cuáles creen que sean las cosas que necesita Colombia para poder avanzar como sociedad? Yo creo que más que una unión es una aceptación de lo que somos, de lo que decía antes, de que lo nuestro siempre está por detrás que lo extranjero. Y yo no defiendo una idea de una Colombia unida, de una cultura colombiana, sino de que aceptemos de que hay diferentes culturas y de que cada cultura, cada región, tenga su propio proyecto político, si es que lo desea, dependiendo de sus necesidades. Sí. Sí, ¿qué le falta a Colombia? Yo vuelvo y hablo sobre la educación, una educación que sea, digamos, más libros, porque yo siento que la verdad no es una cuestión maniquea, no es una cuestión de blanco o negro. La verdad siempre rosa y siempre oscila entre los puntos medios, Sí. sin caer en fanatismos, obviamente. Pero porque la educación es esa que te hace al menos pensar. Mira, yo siento que, o sea, muchas veces es muchísimo, muchísimo más importante la enseñanza de filosofía y de pensamiento pragmático, e ilustrado y donde podamos ser em, críticos antes de todo el pensamiento. Bueno, obviamente hay cosas que son súper básicas, pero el pensamiento científico, pensamiento matemático, pensamiento Sí. es mucho más primordial el pensamiento filosófico para poder entender nuestro contexto como sociedad. Y ya después, sabiendo nuestro contexto como sociedad y comparándolo con posturas filosóficas y teniendo todo este conocimiento, podemos entrar a ser ciudadanos más productivos y más mejores ciudadanos con esas bases. El problema es que es una utopía pensar que todas las personas van a querer leer filosofía o quieren saber de filosofía, de ciencias sociales, de lo que pasa. Y hay aparatos, y por eso a mí me gusta mucho la tecnología y el TikTok y el Instagram, porque sin pensarlo te meten ideas. Sin tú darte cuenta, te están metiendo ideas, te están metiendo ideas. Cuando de la nada ya estás creyendo cosas que tú dices, pero bueno, yo antes no pensaba de esta manera y ahora pienso de esta. ¿Y qué libros me he leído yo? Ninguno. Y ahí es donde viene el aparato mediático, que el que controla los medios también tiene muchísimo poder sobre las masas, sobre las personas. Obviamente, sería por eso digo que es una utopía que todas las personas se dediquen o no se dediquen, por lo menos conozcan las teorías, digamos, económicas, las teorías sociales, sociológicas, las teorías políticas. Pero sí me parece, porque, a ver, o sea, tú no puedes obligar a un matemático que le encantan las matemáticas a leer o a instruirse en cuestiones sociales. Obviamente no. Pero por medios y por aparatos mediáticos, la gente cambia. Y ahí es donde empiezan los verdaderos cambios. Qué miedo. Ahí es donde empiezan los verdaderos cambios, porque por el uso de la violencia sí se hizo. Y aquí sabemos mucho la historia de Mao Zedong. Hizo tabla rasa, mató millones de personas, dejó a todos por igual, ricos y pobres por igual, y acabó con la libertad, que la libertad siempre tiene que ser un factor importantísimo. Y bueno, aquí un paréntesis, libertad tiene que tener responsabilidad. Lo decía Hayek y el Premio Nobel de Economía. No, o sea, la libertad siempre tiene que ir acompañada con responsabilidad. Y eso es totalmente cierto. No es libertinaje, nunca. Nunca puedes hacer lo que a ti te plazca en tanto tú te metas en la vida del otro y menoscabes la vida del otro.
ya deja de ser libertinaje y empieza, y tiene que ser libertad, el hecho de respetar al otro. Entonces, bueno, volvamos al tema de William Ospina. Qué más nos falta por ahí? Lo de la franja amarilla. Hablemos sobre este tema de la franja amarilla. Colombia tiene amarillo, azul y rojo en la bandera. ¿Qué representa el rojo? Como la sangre de los... Derramada en la liberación de la nación. Sí, es como la sangre que se ha derramado en Colombia por un bien mayor. O sea, Sí. tipo las muertes que hubo para la independencia y también puede representar las muertes de personas que han dado su vida por su país. El azul es los ríos, Las mares, los mares y las aguas. La riqueza. la riqueza hídrica. La Sí, riqueza pues también hay que decir que en su momento en que era el único país de Sudamérica que teníamos dos accesos al mar y pues era bastante importante a nivel económico porque eso representaba, más que representaba, en ese momento no existía el canal de Panamá y pues eso era una ventaja económica. Entonces por eso era como una especie de orgullo. Y lo perdimos De, por de la hecho, propia edición. O sea, en esa época los liberales estaban escondiendo en Panamá y bueno. de hecho, eso mismo lo toma William Ospina, que es que le está comentando, bueno, a su amiga gringa, bueno, la pregunta inicial. Por culpa de ellos también es como son. Sí, entonces dice que ellos, años anteriores, bastante contemporáneo a la secesión de Panamá, ellos intentaron a más poder, ya sea eh, con muchas vidas, nos permitir la secesión de Estados Unidos, que era lo de los confederados, los Estados Confederados y Estados Unidos. Entonces ahí denota un poco la hipocresía de cómo ellos no querían para ellos una secesión, pero sí patrocinaron una secesión dentro de países vecinos, como Colombia. Es que siento que los estadounidenses no conocen su propia historia y no captan, no entienden la incidencia que ellos mismos han tenido sobre otros países y cómo los han hecho mierda o cómo los han ayudado de alguna manera. Entonces como que no dimensionan eso. Si vienen una burbuja, ¿no? el problema de los estadounidenses. Yo siento que fueron los políticos, siempre voy a decir eso. Un nacionalismo muy fuerte, un nacionalismo de que somos la raza superior, y fue implantándose en el colectivo de los estadounidenses. Cuando la historia de los Estados Unidos nos muestra que no había nación más libre que ella misma. Migrantes por montón. La innovación que tiene Estados Unidos, mucha se debe a los migrantes. Sí, muchísima se debe a los migrantes. Pero gracias a los políticos y esas ideas nacionalistas tontas, a mi parecer, es lo que nos lleva, digamos, a la situación actual. Y gracias a eso, pues, se populariza, digamos, otra vez lo que son los términos de colonialización, que, que más allá de que los estadounidenses quieran colonizar, digamos, otro país, que pueden quererlo muchos, la verdad, o sea, por eso digo que la mentalidad de muchos está muy nacionalizada, o es muy nacionalista, perdón, es del afán de tener un imperio grande, de esa idea napoleónica de querer abarcar todo el mundo, de querer hacer una nación grande. Pero una nación grande ¿para quién? ¿Para gobernarla quién? Los mismos que quieren. ¿Tú como persona quieres invadir Venezuela? No, tú no quieres invadir Venezuela. El que quiere invadir Venezuela es el político. El que quiere tener el poder y la dominación sobre ese espacio es el político. Porque quieren su riqueza. Quieren la riqueza, quieren extraer más impuestos. Y allí está nuestra franja amarilla. La riqueza de Colombia, franja amarilla, naturaleza, gente.
¿Qué más está ahí en la franja amarilla? Sí. Pues, siguiente pregunta. No, la franja amarilla. Me gusta pensar que la franja amarilla es esa persona que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 8 de la noche trabajando. Sí, pero pille que, o sea, esa misma franja amarilla muchas veces tiene como, o al menos las mejores partes, ven como un ideal en salir del país y en ir a un lugar mejor. Entonces, como que esa riqueza de mentes, de personas muy importantes, se va, se tiene que ir muchas veces, o lo sacan a fuerza del país. Entonces, por eso siento que esa franja amarilla no está en nuestro país, o no lo sentimos, por ese problema de que se van, por ese mismo problema de identidad, y al menos con el término de las personas, y también se va su riqueza de materias primas, porque pues le sirve más a otros que a nosotros mismos muchas veces. Yo estoy viendo un reflejo de Estados Unidos con Colombia, que es la poca aceptación de sí mismos. Cómo Estados Unidos creció y se construyó con inmigrantes. Y actualmente no, bueno, que realmente la gente no está a favor de los inmigrantes. Cada vez hacen más leyes antimigratorias. Y eso mismo estoy viendo con Colombia, de cómo también es un país de inmigrantes, aunque no recibimos ese boom de migración en el siglo XIX, XX, en el siglo XX. eh, Más que todo somos una mezcolanza, que somos de los países más diversos, Sí. y no aceptamos eso, del odio hacia el costeño, del odio hacia otras culturas, hacia los pastuzos, de, de cómo esa división de que él es antioqueño y otro rolo, una rivalidad. Eso también pasa con los venezolanos, de que eh, no sentimos como esa, repito, no una unión de que haya una cultura colombiana, sino una unión de apoyo. A eso es lo que me refiero durante todo el video. Vale, les tengo una última pregunta. ¿El cambio que necesita el país consideran que debe ser desde abajo, la sociedad civil, o desde arriba, el Estado o gobierno? Sociedad civil. Totalmente. Totalmente la sociedad civil. La sociedad es la que crea esos dirigentes buenos. Es la que crea esas personas que quieren hacer las cosas bien. No, no me voy a meter más, digamos, en que, en estas cosas de más allá como de política. Pero en un estado ideal donde la democracia funcionara y donde los políticos pudieran hacer bien sus cosas, la sociedad es la que los crea. Ejemplo claro, Suiza, los países nórdicos. Me parece que es un buen modelo de democracia, es un buen modelo de que la sociedad es la que representa esas. Un ejemplo muy claro, las cárceles. Tú vas ahorita a la cárcel a Picot, ve a una cárcel de Suiza. ¿Cómo son las cárceles de Suiza? ¿Cómo son de los de Picota? La Es gente, decir, ahí. la gente, las personas. Las personas que están en la cárcel son personas, sí. Pero su cultura, la cultura suiza, también está reflejada en esas personas que están dentro de la cárcel. Y la cultura colombiana está también reflejada ahí, dentro de las cárceles colombianas. Si tú vas a una cárcel colombiana y te sueltan allá, tú puedes ver que las personas de acá, por ejemplo, o digamos en Brasil, o digamos en países un poco fuertes con estos temas de la criminalidad, las personas son diferentes. No tienen, no sé, digamos, valores de respeto. Y eso que estoy hablando de las cárceles. Barrios también peligrosos. Y también se ven en las propias ciudades. Unos barrios son más peligrosos, otros barrios son más tranquilos. ¿Por qué? Porque hay más gobierno, porque hay más policías. Es por la gente, es por la cultura. Y fíjate que pasa algo muy bonito, y es que entre peor, más Estado, más gobierno, más intervención. Entre el barrio sea
Si el barrio es más peligroso, más policía le Más mandan. van a estar. Más van a estar ahí. ¿Por qué no le mandan más policía al barrio bueno? Al barrio que no es tan peligroso. ¿Por qué no lo necesitan? Porque no la necesita. Entonces, entre peor, más. Entonces hay un pensamiento. Y pues ya, sí, cambio de la sociedad civil, democratización de la educación, de los medios digitales, de la tecnología y un acceso a la información más imparcial, no tan parcializada. Y si es parcializada, que se diga que es parcializada. Y que la gente sepa que hay otras fuentes de pensamiento, hay otras formas de pensar, hay otras maneras de solucionar las cosas. Lo que generaría, pues, en últimos términos, un cambio cultural. Camilo, ¿qué conclusión darías de esta charla? Eh, Mi conclusión es que no creamos una identidad colombiana, aceptemos lo que somos y intentemos ayudar al prójimo, que es lo importante. Porque si podemos ver, Colombia es un país desigual. No desigual dentro de ciudades, que también lo es, sino desigual entre regiones. Puedes ver que la riqueza está concentrada en ciertas regiones y a pesar de eso, la gente no siente como un sentido de responsabilidad del prójimo. Digamos, en Colombia es bastante normal, sobre todo en la zona costera, que pasen cosas malas, huracanes o terremotos, lo que sea. Y en Colombia no tiene una cultura de donación, por lo que yo he podido experimentar. Y pues me gustaría que Colombia fuese más Empática. empática. Somos personas súper aburridas. No sé, creo que el hecho de pensar que esto se puede lograr, que Colombia tiene un mejor futuro, que realmente no somos solo eh, coca y violencia, como muchas veces en el mundo se pinta, es importante. Y que aceptar, como ustedes dicen, nuestra identidad. Y para ello muchas veces necesitamos una educación crítica y imparcializada. Entonces, con eso pues creo que concluiríamos nuestra pequeña charla. Entonces, muchas gracias si oíste hasta acá. Y, Segundo episodio de podcast. Muchas gracias. Hasta luego. y estás acá, no olvides suscribirte ahí abajo. Y chao.